Viajemos tiempo atrás, hasta el 31 de octubre de 1896. En la ciudad de Buenos Aires acaba de nacer Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo, debido a su baja estatura y a sus grandes orejas. Este asesino serial empezó a atacar a los 7 años, y causó un profundo horror en la población argentina. Recorramos su historia desde la seguridad del tiempo, y de nuestras puertas firmemente cerradas. Los padres de Cayetano Santos Godino provenían de Italia. Llegaron a Argentina a finales de la década de 1880, y tuvieron 9 hijos. El padre Fiore era sifilítico y debido a eso, Santos Godino nació con problemas de salud. Además, Fiore abusaba de la bebida y era un maltratador. Ejerció violento contra el pequeño Cayetano durante toda su infancia. Pero no era el único que lo hacía. Y es que otro de sus hijos, Antonio, también golpeaba a Cayetano. Esta niñez tan poco saludable pasó factura muy pronto a Godino, cuyo mal comportamiento le valió la expulsión de varias escuelas. Desde muy pequeño pasaba gran parte del tiempo en las calles, y eso no le ayudó a desarrollarse como un niño debería. En septiembre de 1904, cuando contaba con tan solo 7 años, se llevó a un niño de 2 a un terreno alejado, y sin reparo lo golpeó. Por suerte, la policía lo descubrió y detuvo el ataque. Luego entregó sin más a los 2 niños a sus familias. Debido a su corta edad, Godino consiguió que las autoridades no tomasen más medidas. Un año después, la historia se repitió. Godino condujo a una niña de 2 años a un lugar alejado, y con una piedra la golpeó en la cabeza varias veces. De nuevo fue sorprendido por la policía, y de nuevo pudo irse sin mayores consecuencias. En 1906, cuando aún no había cumplido los 10 años, volvió a hacer lo mismo. Esta vez con una niña de 3 años. Después de llevársela a una zona baldía, trató de estrangularla viva en una zanja. Nadie se enteró de lo que había ocurrido. Fue el propio Godino quien habló de este crimen cuando lo detuvieron años después. No fue posible recuperar el cuerpo porque se había construido en el mismo lugar. Pocos días después, el padre de Godino denunció a su propio hijo, que todavía era un niño. Dijo que molestaba a los vecinos y además, maltrataba pájaros y guardaba sus cuerpos debajo de la cama. Fue recluido tan solo durante 2 meses. En 1908 volvió a actuar, de nuevo contra un niño de 2 años. Lo llevó a una bodega y lo introdujo en una pileta de agua. Para asegurarse de que se ahogó, colocó una tabla encima. Pero el propietario de la bodega lo descubrió, y evitó que el pequeño falleciera. Godino intentó evadir las culpas, alegando que fue una mujer la que lo había hecho. Menos de una semana después, Godino quemó con cigarrillos los párpados de un niño de 2 años. Su conducta no mejoraba, así que 3 meses más tarde, sus padres decidieron entregarlo a la policía. Godino pasó 3 años en una colonia de menores. Pero esto no ayudó a corregir su comportamiento, sino todo lo contrario. Cuando salió de allí y volvió a la casa familiar, tenía 15 años. Regresó a la vida callejera, a pasar el tiempo vagando, en malas compañías, y bebiendo. En 1912 prendió fuego a una bodega. El incendio fue de tal magnitud, que se tardaron varias horas en apagarlo. No es extraño que los asesinos seriales sean también pirómanos. Pocos días después, Godino se llevó a un joven de 13 años. Le propinó golpes, y lo estranguló con un cordel. Sus crímenes se sucedían en intervalos de tiempo muy cortos. No pasaron más que unas semanas hasta que volvió a asesinar. Esta vez fue a una niña de 5 años, luego de que le prendiese fuego a su ropa. Godino pasó los siguientes meses causando incendios, e intentando asesinar a más niños de 2, 3 y 5 años. Su carrera delictiva no terminó hasta finales de diciembre de 1912. Godino le pidió a un niño de 3 años que fuese con él a comprar caramelos. Luego se lo llevó a una zona retirada, donde intentó estrangular con un cordel. Como no lo consiguió, decidió ir a buscar algo que le resultase más útil. Mientras buscaba, se encontró con el padre del niño, el cual le preguntó si había visto a su hijo. Godino respondió que no sin inmutarse, y siguió en busca de un objeto útil para su propósito. Y lo encontró. Se trataba de un clavo que incrustó con bio en la cabeza del pequeño. Llegados a este punto, ya la policía había relacionado los casos y procedió a detener a Godino. En el momento de su detención, llevaba parte del cordel que había utilizado, así como un artículo de periódico donde se informaba del asesino del niño. En 1914, Godino fue internado en un hospital psiquiátrico, porque se consideraba que no era responsable de sus actos. Pero no acabarían aquí los actos criminales de Godino, que intentó atacar a 2 pacientes. Se decidió entonces que lo mejor era mantenerlo aislado. Así fue como pasó por la Penitenciaría Nacional y el penal de Ushuaia, no sin causar algunos conflictos, como empujar al fuego a un gato que vivía en el penal. Esto le valió una paliza por parte de los demás presos. Se sabe que durante este tiempo, Godino sufrió maltrato en la prisión y también fue violado. Su caso llamó la atención en la época, porque se trataba de un niño que empezó a delinquir desde muy temprano.
En aquel entonces se pensaba que el físico de una persona podía indicar si era una crimen. Y eso creyeron los médicos del penal donde estaba Godino. Siguiendo esas teorías, concluyeron que sus grandes orejas eran las causantes de su crueldad. Por este motivo, lo sometieron a una cirugía para reducir el tamaño. Godino falleció en noviembre de 1944, aunque no se sabe exactamente la causa. Pudo ser a manos de sus compañeros, o por problemas de salud.